¿Por qué algunas mujeres despiertan tanta envidia, incluso sin buscarlo? La respuesta puede parecer sorprendente, pero está escrita desde hace siglos. En Génesis 37:4 se nos dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José fue odiado, no por hacer daño, sino por portar un favor que los demás no entendían. Así ocurre también con las mujeres elegidas. Su luz provoca incomodidad en quienes caminan en sombra. Hoy exploraremos cómo la gracia divina puede convertirte en blanco de críticas, rechazos y celos. Te mostraremos cómo identificar si llevas ese llamado especial y por qué el favor de Dios sobre tu vida despierta conflictos espirituales en tu entorno. Ser elegida no es fácil, pero tiene un propósito eterno. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el momento en que una mujer comienza a caminar bajo la cobertura del propósito divino, su presencia se vuelve distinta, incluso sin que ella lo note. No necesita levantar la voz, ni adornarse con grandes títulos, ni presumir sus talentos para ser percibida como diferente. La diferencia está en lo invisible, en ese algo que no se puede explicar con palabras humanas, pero que irradia desde su interior como una luz que incomoda a muchos. Esa incomodidad, aunque no lo creas, no nace de lo que hace, sino de lo que representa. Es el reflejo de un favor que otros anhelan pero no entienden. La mujer elegida no camina con arrogancia, pero tampoco con timidez, porque el Espíritu de Dios la guía, y donde hay Espíritu de Dios hay libertad. Esta verdad se ha repetido desde los tiempos antiguos. Basta con mirar las Escrituras para ver cómo aquellos que fueron apartados por Dios siempre provocaron reacciones intensas a su alrededor. Desde Moisés hasta María, desde José hasta Esther, todos portaban algo que no podía ser ocultado: la gracia. Y la gracia, aunque es un regalo del cielo, no siempre es bien recibida por la tierra. En el caso específico de la mujer, su belleza interior, su discernimiento, su fortaleza en medio de la prueba y su capacidad para ver lo invisible no solo atraen bendición, sino también miradas llenas de juicio, comparaciones injustas y en muchos casos envidia. La historia de José en el libro de Génesis es una de las ilustraciones más poderosas de este principio. Aunque José era un varón, su experiencia nos revela una verdad universal. Cuando alguien es elegido por Dios, su propia familia puede ser la primera en volverse contra él. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No fue lo que José dijo lo que desató el odio de sus hermanos, fue lo que representaba. Su túnica de colores, un símbolo de distinción, se convirtió en el blanco del rechazo. De igual manera, muchas mujeres hoy caminan con una túnica espiritual tejida por Dios y sin quererlo despiertan emociones encontradas en su entorno. Quizá tú has sentido esa carga. Te esfuerzas por ser amable, por mostrar amor, por dar lo mejor de ti, y sin embargo recibes miradas duras, palabras hirientes o simplemente ese silencio incómodo que pesa más que 1000 reproches. Tal vez en tu lugar de trabajo, en tu familia o incluso en tu iglesia, has notado cómo otras personas reaccionan con frialdad o desprecio, sin que tú entiendas el porqué. Pero la verdad es esta: lo que ellos perciben no es tu actitud, sino tu esencia. Hay algo en ti que anuncia que fuiste separada, y esa señal celestial activa batallas terrenales. El favor de Dios tiene una forma particular de manifestarse. No siempre se nota en posesiones o en posiciones, sino en el trato que Dios tiene contigo. Algunas personas simplemente atraen respuestas, revelaciones, oportunidades divinas y protección sobrenatural que no se puede explicar. Y eso molesta,
Molesta a quienes han confiado toda su seguridad en los méritos humanos. Molesta a quienes han edificado su identidad en base a la aprobación ajena. Molesta a quienes viven desconectados del plan eterno. No es casualidad que en 1 Samuel 18, 8, 9 se nos diga que Saúl miró con recelo a David desde aquel día y en adelante. ¿Qué había hecho David? Simplemente ser usado por Dios. Cuando las mujeres elegidas caminan por su propósito, algo muy parecido ocurre. Se vuelven blancos de juicios, no porque hagan el mal, sino porque su bien incomoda. Quizá te preguntas si esto es justo. ¿Por qué habría Dios de permitir que una mujer elegida, que solo quiere servir, amar y crecer, sea herida por la envidia? La respuesta no está en la justicia de los hombres, sino en la soberanía de Dios. Él no permite esta oposición para destruirte, sino para revelarte. Es en medio del rechazo donde Dios confirma que su marca está sobre ti. Así como el oro necesita ser probado por el fuego para demostrar su pureza, así también las elegidas son pasadas por las aguas del desprecio, la crítica y la soledad para afirmar su llamado. Si todo el mundo te aplaude, quizás no estás caminando por el sendero del reino. Pero si has sentido que tu sola presencia provoca resistencia, probablemente estás justo donde Dios te quiere. Jesús mismo fue rechazado por los suyos. En Marcos 6:4 él dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Este patrón se repite porque los ojos carnales no pueden ver lo que el cielo ha sellado. Y cuando una mujer camina con el respaldo divino, su vida se vuelve un mensaje silencioso que confronta a quienes no han descubierto su propósito. Esa confrontación genera conflicto, no por lo que haces, sino por lo que representas. Es una batalla espiritual más profunda de lo que imaginas. He conocido mujeres que desde pequeñas sintieron que no encajaban. Eran distintas, no porque fueran rebeldes, sino porque su alma estaba orientada a otros intereses. Mientras otras se distraían con lo superficial, ellas sentían una atracción profunda por la oración, la justicia, la compasión o el conocimiento. A veces eran incomprendidas, otras veces burladas. Pero con el paso del tiempo se fueron dando cuenta de que esa diferencia no era una debilidad, sino una señal. Cuando el cielo ha marcado tu vida, incluso antes de que tú lo sepas, otros lo perciben. Y no siempre de forma positiva. El Espíritu Santo no necesita hacer ruido para ser notado. Su presencia en una mujer se manifiesta en su paz, en su mirada limpia, en su capacidad de perdonar, en su integridad inquebrantable. Pero para quienes no viven en esa luz, esos frutos se convierten en motivos de resentimiento. Es como una lámpara encendida en una habitación oscura. No es la lámpara la que ofende, sino la luz que revela lo que estaba escondido. Por eso cuando caminas en obediencia, en amor, en verdad, no debes sorprenderte si comienzas a ver que algunos se alejan, que otros murmuran, que incluso aquellos a quienes ayudaste alguna vez se vuelven en tu contra. Es parte del camino. No es señal de fracaso, sino de favor. El apóstol Pablo también enfrentó esto. En Gálatas 4:16 escribió: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Las palabras verdaderas, los actos justos, las intenciones limpias, no siempre cosechan aceptación inmediata. A veces, al igual que Pablo, al igual que Jesús, al igual que tantas mujeres elegidas en la Biblia, serás tratada como enemiga simplemente por llevar la verdad contigo. Y sin embargo, ese rechazo forma parte del proceso que Dios ha diseñado para fortalecer tu identidad en Él. Porque si tu autoestima depende de la aceptación ajena, entonces cualquier rechazo te quebrará. Pero si está anclada en el amor eterno del Padre, ningún juicio humano podrá desenfocarte. La mujer elegida no fue llamada a encajar, sino a destacar. No fue llamada a agradar a todos, sino a agradar a aquel que la eligió. Y ese llamado trae consigo incomodidad, incluso entre los más cercanos. Pero esa incomodidad es necesaria, porque es allí donde se revela tu fidelidad. Seguirás firme cuando hablen mal de ti.
¿Seguirás sirviendo cuando no te reconozcan? ¿Seguirás orando cuando las puertas parezcan cerrarse? ¿Seguirás amando cuando seas ignorada? Esas son las verdaderas pruebas del alma. Y esas pruebas son las que preparan a la mujer elegida para llevar a cabo su destino eterno. Cuando Dios está a punto de usar a una mujer de forma poderosa, el enemigo envía estrategias sutiles para desanimarla. Una de las más comunes es hacerla sentir rechazada, despreciada, minimizada, porque sabe que una mujer herida es más fácil de desviar que una mujer segura de su llamado. Pero tú no fuiste elegida para retroceder. Fuiste elegida para avanzar. Fuiste llamada para sostener a otros, incluso cuando tú misma sientes el peso del desprecio. Porque dentro de ti habita una fuerza que no viene del mundo, sino del cielo. Y esa fuerza, aunque no sea visible, es imparable. Mira el ejemplo de Ana en 1 Samuel. Era estéril, incomprendida y además provocada por Penina. Pero Ana no se quebró, se derramó ante Dios. Y fue precisamente ese dolor, ese desprecio, esa incomodidad que vivía día a día lo que la llevó a clamar con tal intensidad que su oración cambió el curso de la historia. Samuel, el fruto de su oración, fue uno de los profetas más grandes de Israel. ¿Ves? La envidia que ella enfrentó no fue en vano. Fue el catalizador de una búsqueda más profunda. Así también tú. Cada lágrima, cada silencio, cada vez que fuiste excluida sin razón, todo eso ha sido registrado en los libros celestiales. Dios no desperdicia el dolor de sus hijas elegidas. Lo transforma, lo utiliza, lo convierte en plataforma para lo que viene. No te preguntes más por qué atraes rechazo. Empieza a preguntarte para qué Dios lo está permitiendo. Porque hay algo más grande detrás de cada herida que has sufrido. Y esa grandeza no se revelará si huyes del proceso. Solo se manifestará si decides mantenerte fiel, con los ojos puestos en aquel que te eligió. Lo que llevas dentro es tan valioso que el enemigo quiere detenerlo antes de que florezca. Pero no puede, porque lo que Dios ha sembrado en ti dará fruto, a pesar del ambiente. La tierra puede ser dura, el clima hostil, las voces contrarias. Pero si Dios ha dicho que florecerás, así será. Isaías 54:17 lo declara con fuerza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esa promesa no es para cualquiera, es para ti, para la mujer elegida que, aún en medio de la crítica, la soledad o la incomprensión, sigue firme, sabiendo que su identidad no la define el entorno, sino el cielo. No toda oposición nace del desacuerdo humano. Muchas veces, lo que parece un conflicto superficial encierra una raíz espiritual profunda. La envidia no es simplemente una emoción pasajera, ni un sentimiento trivial que surge por celos o comparación. En realidad es una reacción espiritual provocada por una percepción interior, casi inconsciente, de que alguien ha sido apartado por Dios para un propósito especial. Es un reflejo de cómo las fuerzas del entorno responden a una realidad que aún no se ha manifestado completamente en lo natural, pero que en el ámbito espiritual ya ha sido decretada. En el mundo espiritual hay un discernimiento que va más allá de las palabras y las apariencias. Cuando una mujer ha sido marcada por el cielo, cuando lleva sobre sí el peso de un llamado que trasciende lo ordinario, incluso antes de que esa misión se cumpla, ya hay una atmósfera que reacciona a su presencia. La envidia no surge por casualidad. Se activa cuando el alma de otra persona detecta que hay un favor que no entiende, un respaldo que no puede controlar, una autoridad que no le ha sido dada. Y lo más notable es que muchas veces quienes envidian no saben siquiera por qué lo hacen. Simplemente sienten una resistencia interna hacia quien refleja algo que aún no comprenden. Esto es lo que ocurrió con Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero en Génesis 4:4-5 se nos dice:
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dios no rechazó a Caín por desprecio, sino porque su corazón no era recto. La envidia de Caín fue la respuesta espiritual al favor que Dios mostró hacia Abel. Ese favor no podía ser tolerado por un corazón no alineado con la voluntad divina, y la única reacción posible fue la violencia. Así comienza el patrón que se ha repetido generación tras generación. La presencia del favor desata la manifestación de la envidia. Cuando una mujer es elegida, aún sin proclamarse ni buscar exaltación, su presencia se convierte en una amenaza para quienes han puesto su identidad en las apariencias. La mujer que ha sido llamada por Dios lleva una luz que irradia pureza, propósito y dirección. Esa luz no se apaga, no se oculta, no se adapta a las tinieblas. Y es precisamente esa luz la que incomoda, no porque haga daño, sino porque revela lo que estaba oculto. Juan 3:20 lo explica así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No es la mujer elegida quien provoca odio, es la luz que carga, la verdad que porta, la convicción que representa. Es una reacción del alma que se resiste a cambiar. Este patrón también se refleja en la historia de los fariseos frente a Jesús. Ellos conocían la ley, eran los maestros, los que dominaban el discurso religioso. Sin embargo, cuando vieron a Jesús, no vieron al Salvador, sino a un rival. En Marcos 15:10 se revela lo que realmente los motivaba, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. No fue doctrina, no fue blasfemia, no fue confusión teológica, fue envidia. Una reacción espiritual ante una presencia que trastocaba el orden establecido. La envidia disfrazada de justicia es una de las armas más sutiles y peligrosas que el enemigo utiliza para atacar a quienes han sido enviados por Dios. Así ocurre con muchas mujeres elegidas. Son rechazadas no porque hayan cometido errores, sino porque su andar recto confronta. Son cuestionadas no porque hablen mal, sino porque su palabra lleva verdad. Son excluidas no porque sean débiles, sino porque su fortaleza espiritual deja al descubierto la fragilidad de quienes han construido su vida lejos del propósito divino. La envidia opera como una niebla, intenta empañar la visión de los demás para que no reconozcan lo que Dios ha depositado en ti. Por eso en Santiago 3:16 se nos advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia abre puertas a una cadena de maldad. No es un sentimiento aislado, es una raíz que contamina, que divide, que distorsiona. Y cuando esa envidia se dirige hacia una mujer elegida, no solo busca herir, busca desviar, paralizar y hacerla dudar de su llamado. Es una guerra espiritual encubierta bajo palabras suaves, gestos ambiguos y silencios llenos de veneno. Pero la mujer sabia entiende que no es un ataque personal, es una manifestación de que lo que lleva dentro es real, poderoso y peligroso para las tinieblas. Cuando el apóstol Pablo fue perseguido, acusado y encarcelado, nunca lo tomó como algo meramente humano. Siempre discernió que detrás de cada oposición había un conflicto de reinos. En Efesios 6:12 lo declara con claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad no ha cambiado. Cuando una mujer elegida enfrenta rechazo sin causa, críticas constantes o resistencia irracional, no debe interpretar esos ataques como simples diferencias humanas. Está siendo identificada por el reino de las tinieblas como una amenaza. El llamado divino produce una reacción inevitable en el mundo espiritual.
Así como el nacimiento de Jesús provocó un decreto de muerte por parte de Herodes, así también la manifestación del propósito en una mujer genera respuestas violentas en quienes temen perder su poder, su influencia o su posición. Mateo 2:16 nos narra cómo Herodes, al verse burlado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. No fue un ataque general, fue una persecución específica contra una promesa. Esa promesa aún no hablaba, no caminaba, no enseñaba, pero ya representaba una amenaza. De igual forma, muchas mujeres cargan dentro de sí una semilla de destino que todavía no ha germinado completamente, pero que ya ha sido detectada por el enemigo. Esta detección no requiere anuncios ni títulos. La mujer elegida puede estar en silencio, sirviendo en lo oculto, formándose en lo secreto. Pero el mundo espiritual no necesita ver resultados visibles para reconocer potencial. Y donde hay potencial, habrá oposición. Por eso es vital que la mujer elegida no interprete el rechazo como señal de insignificancia, sino como confirmación de relevancia. El rechazo no invalida el llamado, lo reafirma. La reacción que la envidia genera es en sí misma una evidencia del poder que aún no se ha manifestado. Así como David fue ungido rey mucho antes de subir al trono, y aún así comenzó a despertar odio en Saúl, muchas mujeres están viviendo la etapa de unción antes de la manifestación. Y en esa etapa, lo más frecuente no es la celebración, sino la resistencia. Pero esa resistencia es la antesala del cumplimiento. No puede haber coronación sin oposición. No puede haber manifestación sin guerra. No puede haber testimonio sin confrontación. Por eso, la mujer elegida no puede sorprenderse si en su camino encuentra piedras, puertas cerradas o miradas que hieren. Cada uno de esos elementos forma parte del paisaje de su llamado. Cada herida, cada palabra torcida, cada juicio sin fundamento es una marca de batalla. Y esas marcas no son símbolo de derrota, sino de proceso. En 2 Corintios 4:17 Pablo afirma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que ahora duele, luego glorificará. Lo que ahora parece una injusticia, luego será testimonio. La envidia es una reacción espiritual a un llamado que está en movimiento. Aunque aún no hayas visto con tus ojos todo lo que Dios prometió, el enemigo ya lo percibe, y es por eso que intenta sembrar confusión, desánimo y división. Pero el plan de Dios no puede ser frustrado por sentimientos humanos ni por ataques espirituales. Cuando Dios llama, Él respalda. Y cuando Él respalda, nada ni nadie podrá detener lo que ha determinado. El Salmo 23:5 declara: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios no elimina al enemigo para bendecirte, lo deja presente para que vea cómo te honra. Esa honra no es solo para ti, es para testimonio de su fidelidad. La envidia que hoy enfrentas es el preludio del banquete que viene. Esa incomodidad que provocas es el eco de tu identidad celestial. No la rechaces, no la temas, no la ignores. Discierne su origen, reconoce su propósito y mantente firme. Porque cada reacción que provocas en otros revela lo que Dios está a punto de hacer contigo. Una de las verdades más poderosas que revela la Escritura es que nada de lo que ocurre en la vida de una mujer elegida es accidental. Todo tiene un propósito, incluso aquello que duele, incluso lo que no se entiende, incluso la oposición. Cuando una mujer ha sido separada por Dios para cumplir una misión, la resistencia no es señal de fracaso, es parte esencial del proceso divino. No se trata de una interferencia que interrumpe el llamado, sino de una herramienta que Dios mismo permite para fortalecer, refinar y preparar a quien llevará una tarea sagrada. Cada palabra que hiere, cada obstáculo inesperado, cada traición no prevista,
ha sido cuidadosamente medido por el cielo antes de tocar su vida. Y si ha sido permitido, es porque tiene una función dentro de un plan mayor. En el libro de Éxodo, Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel, pero su camino no estuvo libre de conflictos. Desde el primer momento enfrentó oposición, primero por parte del faraón, luego incluso por su propio pueblo. Pero ninguna de esas resistencias impidió que el propósito de Dios se cumpliera. Por el contrario, fueron esas mismas confrontaciones las que sirvieron para afirmar públicamente que la mano de Dios estaba sobre él. Cada plaga, cada negativa, cada desafío fue una plataforma para mostrar que el respaldo divino no era teórico, sino real. Así también, cuando una mujer elegida enfrenta oposición, lo que parece un ataque es en realidad una confirmación. Lo que parece un tropiezo es una señal de avance. Y lo que parece una crisis es en verdad un escenario preparado para que se manifieste el poder del cielo. El apóstol Pedro escribió a una iglesia perseguida y afligida, y en su primera carta dejó una declaración que resuena con fuerza. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. 1 Pedro 4, 12, 13. La prueba no es un accidente, es parte del diseño. La oposición no es un error, es parte del camino. Dios no forja a sus escogidas en la comodidad, sino en la adversidad. Porque es allí donde la fe se purifica, donde la visión se aclara, donde la obediencia se consolida, y es allí donde el enemigo queda expuesto, no como un obstáculo invencible, sino como un instrumento que sin saberlo sirve al plan de Dios. Cuando miramos la vida de José, el hijo de Jacob, vemos un patrón claro. Su camino hacia el cumplimiento de los sueños que Dios le había revelado estuvo marcado por traiciones, falsas acusaciones y encierros. Pero fue precisamente la oposición lo que lo llevó al lugar donde debía estar. La cisterna no fue su final, fue su tránsito. La esclavitud no fue su ruina, fue su transporte. La prisión no fue su castigo, fue su plataforma. Génesis 50:20 recoge con claridad esta verdad cuando José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que fue diseñado para destruirlo, Dios lo usó para promoverlo. Así ocurre también con la mujer elegida. Las heridas que el enemigo intenta infligir, Dios las transforma en credenciales de autoridad. La oposición revela quién realmente cree en el llamado que ha recibido. Cuando todo parece estar en contra, cuando las voces se levantan, cuando las puertas se cierran y la soledad se intensifica, allí se prueba si la convicción es auténtica o solo entusiasmo momentáneo. Porque la mujer que ha sido verdaderamente llamada por Dios no abandona su posición cuando llegan los vientos. Se afirma, no retrocede, avanza, no maldice, adora. En el libro de Job encontramos a un hombre que perdió todo: hijos, salud, bienes. Y sin embargo, su reacción no fue la de quien se da por vencido, sino la de quien reconoce la soberanía de Dios por encima de la circunstancia. Job 1:21 dice: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta actitud revela madurez espiritual, una confianza inquebrantable que solo se desarrolla en el fuego de la prueba. Dios no llama para una vida sin conflicto, llama para una vida con propósito. Y ese propósito inevitablemente será resistido por quienes no comprenden lo que el cielo ha depositado en una persona. Pero más allá de los conflictos humanos, existe una dimensión espiritual que intenta detener todo avance que glorifique al reino. Por eso cada mujer elegida debe entender que la oposición no es algo que hay que evitar a toda costa, sino algo que hay que atravesar con entendimiento, sabiduría y firmeza. Porque cada batalla librada con fe es una semilla que dará fruto de gloria. Romanos 8:18 lo dice así:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La oposición no es un castigo, es una escuela, y en esa escuela se aprende lo que no se puede aprender en los días de paz. Se aprende a depender completamente de Dios. Se aprende a discernir las voces que vienen del cielo y las que vienen del ego. Se aprende a orar con profundidad, a escuchar con atención, a actuar con precisión. En medio de la oposición, la mujer elegida descubre capacidades que no sabía que tenía, talentos que estaban dormidos, palabras que no se habían pronunciado, porque la necesidad revela el potencial, la presión revela el aceite y la crisis revela la verdad. En los evangelios, Jesús enfrenta una y otra vez la oposición de los líderes religiosos, de los incrédulos, de los que buscaban señales, pero no querían rendirse a la verdad. Y sin embargo, nunca cambió su mensaje, nunca suavizó la verdad para agradar, nunca dejó de caminar hacia su propósito. Cada crítica fue respondida con sabiduría, cada intento de trampa fue desactivado con verdad, cada confrontación fue una oportunidad para manifestar el carácter del reino. En Juan 16:33, antes de partir, dejó esta advertencia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria no significa ausencia de lucha, significa certeza de triunfo. Por eso la mujer que ha sido llamada debe caminar con la misma convicción. La victoria no es una posibilidad, es una promesa. Hay momentos en que la oposición se disfraza de amistad, de consejo, de prudencia, pero el discernimiento que Dios da a sus elegidas permite ver más allá de las palabras, permite identificar cuando la resistencia no viene del exterior, sino de las voces internas que dudan, que temen, que cuestionan, y es allí donde la fidelidad se pone a prueba. No es difícil obedecer cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando los recursos abundan. Lo difícil es obedecer cuando todo parece estar en contra, pero esa obediencia en medio de la presión es la que Dios honra, es la que activa su intervención sobrenatural, es la que abre los cielos. En 2 Crónicas 20 se narra una de las victorias más impresionantes de Israel. El rey Josafat, al verse rodeado por enemigos, no recurrió a la estrategia militar, sino a la adoración. Reunió al pueblo, oró y creyó. Y Dios peleó por ellos. Versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. La oposición fue derrotada no por la fuerza humana, sino por la presencia divina. Porque cuando la mujer elegida decide adorar en medio de la tormenta, el cielo actúa, no como reacción, sino como cumplimiento de una promesa eterna. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La oposición no es el fin, es el umbral, es la línea que separa a las que han sido llamadas de las que han sido escogidas. Porque muchas son llamadas, pero pocas son escogidas. Mateo 22:14. Y las escogidas no se definen por sus talentos, sino por su perseverancia, por su capacidad de seguir caminando cuando todo parece cerrarse, por su determinación de no abandonar cuando nadie más cree, por su fidelidad silenciosa que, aunque no busca aplausos, mueve el corazón de Dios. Esa fidelidad es la que Él recompensa. Esa fe inquebrantable es la que Él exalta. Esa obediencia constante es la que Él utiliza para manifestar su gloria. La mujer elegida debe abrazar la oposición como parte de su historia, no como una mancha, sino como una marca, no como una derrota, sino como una preparación, porque cada lágrima, cada noche de silencio, cada momento de incomprensión está tejiendo una historia que no será olvidada. Dios ve lo que nadie ve, sabe lo que nadie entiende, y mientras otros juzgan por lo que aparenta ser debilidad, Él ve el tesoro escondido en el corazón. Por eso,
No hay resistencia que pueda detener a una mujer que ha decidido caminar con él, aún en medio del fuego. Hay una fortaleza que no se impone con gritos, ni se demuestra con explicaciones. Una fuerza que no depende de argumentos, ni necesita aplausos para mantenerse firme. Es la fuerza del silencio, de quien sabe que su causa está en manos de un Dios justo. La mujer elegida, cuando enfrenta calumnias, desprecio o juicios infundados, no corre a defenderse desesperadamente, porque su seguridad no está anclada en lo que otros digan, sino en lo que Dios ya ha declarado sobre su vida. Esa seguridad profunda, esa convicción inquebrantable, no nace de la autosuficiencia, sino de la íntima certeza de que la justicia celestial no falla, no se atrasa y no se equivoca. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esa quietud no es pasividad, es poder bajo control. Es el acto consciente de no responder al ataque con la misma energía con la que se lanza. Es saber que el Dios que ve en lo secreto es el mismo que recompensa en público, y esa verdad transforma el corazón. Porque en lugar de perder energía intentando aclarar cada palabra malintencionada, la mujer sabia la invierte en seguir caminando con fidelidad. No cambia su dirección por el ruido, ni adapta su propósito por la crítica. El ejemplo supremo de esta actitud lo vemos en Jesús. Cuando fue acusado falsamente, cuando lo escupieron, lo golpearon y lo llevaron ante los tribunales, no abrió su boca para defenderse. Isaías 53:7 lo profetizó así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta imagen no es de debilidad, es de dominio espiritual. Jesús sabía que su propósito no dependía del juicio de los hombres, sino del plan perfecto de su Padre. Y esa certeza lo sostuvo hasta el final. Así también, la mujer elegida aprende a callar cuando todo dentro de ella quiere gritar, no porque no tenga qué decir, sino porque ha entendido que su voz más poderosa no es su defensa, sino su obediencia. Este principio es radicalmente opuesto a la lógica del mundo. Todo en la cultura humana impulsa a responder, a justificar, a aclarar. Pero el reino de Dios opera bajo otra lógica, la lógica de la confianza total. En Romanos 12:19 está la instrucción que rompe con los esquemas de la reacción carnal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, cuando una mujer elegida decide no tomar la justicia en sus propias manos, no está siendo débil, está entregando el caso al juez más alto. Está permitiendo que el cielo actúe. Está cediendo el trono de juicio a quien nunca falla en sus veredictos. Muchas veces el silencio no será comprendido. Otros lo verán como resignación, como derrota, como falta de carácter. Pero el silencio que brota de una convicción espiritual nunca es vacío. Está cargado de una autoridad que no necesita palabras. Cuando la mujer elegida calla, no lo hace por temor, sino por estrategia. Sabe que hay batallas que no se ganan discutiendo, sino esperando. Que hay verdades que no necesitan ser gritadas, porque con el tiempo hablarán por sí solas. Que hay injurias que se disuelven solas cuando no encuentran combustible en la reacción. El Salmo 37 lo expresa con contundencia: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículos 5-6. Esa promesa es la fortaleza de la mujer que decide no defenderse con la boca, sino con la fe. La elección divina no garantiza un camino sin conflictos, pero sí asegura una justicia perfecta. Cuando una mujer es señalada,
juzgada o malinterpretada, su instinto natural puede ser el de corregir la percepción ajena. Pero el Espíritu Santo la enseña a mirar más alto, la guía a entender que no está llamada a convencer, sino a permanecer. No está llamada a competir, sino a obedecer. Y en ese entendimiento encuentra paz, porque ha descubierto que su valor no se define por la opinión fluctuante de los hombres, sino por la palabra eterna de Dios. El apóstol Pablo también enfrentó acusaciones, críticas y ataques. Sin embargo, escribió con autoridad: a mí en muy poco se me tiene el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4:3-4. Esa actitud no es arrogancia, es humildad profunda. Es el reconocimiento de que solo Dios conoce plenamente el corazón, las intenciones y los motivos. Por eso, la mujer elegida no necesita exponerse para probar su inocencia. No necesita defender su trayectoria ni limpiar su nombre a toda costa. Su integridad habla por ella, su constancia habla por ella, su fruto habla por ella. Y con el tiempo, lo que Dios ha plantado será evidente para todos. Hay un tipo de victoria que solo llega cuando se ha renunciado a ganar discusiones. Una honra que solo se recibe cuando se ha dejado el orgullo a un lado. Una exaltación que solo viene después de haber pasado por el valle sin levantar la voz, confiando en que el pastor no abandona a su oveja. Santiago 4:10 lo confirma: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa exaltación no siempre será pública ni inmediata, pero será perfecta. Llegará en el momento exacto, de la manera exacta, con el propósito exacto. Porque Dios no se olvida de las mujeres que han preferido el camino del Espíritu antes que el del impulso. A veces la espera parecerá larga, la injusticia parecerá triunfar, la mentira parecerá establecerse. Pero la mujer que conoce a su Dios no se desespera. Sabe que los procesos del reino no se miden con relojes humanos. Sabe que el Dios que calla también observa. Y el Dios que observa también anota. Y el Dios que anota finalmente actúa. En Habacuc 2:3 se afirma: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa promesa no es para quienes corren detrás de la aprobación, es para quienes saben esperar bajo el peso del silencio. El carácter de una mujer elegida se forma no en el escenario, sino en el anonimato. Se consolida no con halagos, sino con pruebas. Se afianza no en la multitud, sino en la intimidad con Dios. Y es allí, en lo secreto, donde aprende que la voz más importante no es la de quienes la rodean, sino la del que la creó. Y si esa voz dice: te he llamado por nombre, mía eres tú, Isaías 43:1, entonces no hay acusación que pueda quebrarla. No hay rumor que pueda detenerla. No hay mentira que pueda cambiar lo que ya ha sido escrito en el cielo. La justicia divina no necesita testigos humanos para obrar. Dios es suficiente para ver, juzgar y actuar. Por eso, cuando todo parezca confuso, cuando el ambiente se torne hostil, cuando las palabras se vuelvan dardos, la mujer elegida levanta su mirada y se recuerda: el cielo me respalda. No estoy sola, no estoy olvidada, no estoy vencida. Estoy siendo perfeccionada para una manifestación mayor. Y en ese proceso, cada silencio será semilla de gloria. Cada lágrima será agua para el campo que Dios está preparando. Cada rechazo será podadora para un fruto más abundante. Nada de lo que enfrentas es ignorado por Dios. Ninguna palabra injusta pasa desapercibida. Ningún gesto hiriente queda sin respuesta. Porque el mismo que te llamó es fiel para defenderte. No cuando tú lo digas, sino cuando su gloria lo determine. Y cuando lo haga, lo hará con tal precisión que no quedará duda de que fue Él quien levantó tu causa. El Salmo 9:4 dice:
porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esa es la promesa para la mujer que ha decidido soltar la necesidad de defenderse y ha abrazado el llamado de confiar. Hay verdades que solo pueden ser discernidas en lo secreto, y una de ellas es que muchas veces la persona que te ataca es la que más necesita de tu oración. Detrás de cada palabra dura, de cada gesto de desprecio, de cada mirada que busca humillar, suele esconderse un corazón herido, una mente confundida, un alma que ha perdido su rumbo. La mujer elegida aprende a ver más allá de la ofensa, más allá del juicio, más allá del conflicto. Aprende a discernir que la envidia no es simplemente un sentimiento negativo, sino una señal de guerra espiritual en el alma de quien no ha reconocido su identidad. Por eso, en lugar de confrontar, intercede. En lugar de devolver el golpe, se arrodilla. Este discernimiento no viene por intuición humana, sino por comunión con el Espíritu. Solo quien ha sido entrenado en la presencia de Dios puede ver con claridad lo que otros interpretan como agresión personal. Cuando la envidia se manifiesta, la mujer elegida no actúa por impulso. No se deja arrastrar por la emoción del momento. No busca venganza ni explicaciones. Se retira al lugar secreto y desde ahí presenta la causa. No para que el otro reciba castigo, sino para que reciba revelación. Porque sabe que la envidia es un síntoma de ceguera espiritual. Y la única forma de que un ciego vea no es con argumentos, sino con luz. En Mateo 5:44, Jesús dejó una instrucción que transforma toda lógica humana. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No dijo que los toleráramos, no dijo que los evitáramos, dijo que los amáramos y que oráramos por ellos. Porque esa oración no solo cambia el corazón del otro, también transforma el nuestro. Nos libera del veneno del resentimiento, de la amargura que corroe lentamente, del orgullo que contamina. La mujer elegida comprende que quien la envidia no es su enemigo verdadero, sino un alma atrapada por la comparación, por la inseguridad, por la falta de identidad. Y su respuesta no es la contienda, sino la compasión. Este principio se revela claramente en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado injustamente por proclamar la verdad, no clamó por justicia terrenal ni pidió juicio contra sus agresores. En Hechos 7:60 exclamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta actitud no fue humana, fue divina, reflejo de un corazón completamente alineado con el cielo. Porque solo un espíritu lleno de la presencia de Dios puede orar con esa pureza en medio de un ataque. Y esa es la meta de toda mujer elegida: alcanzar un nivel de madurez en el que las agresiones no provoquen odio, sino intercesión. La envidia no debe ser vista como una amenaza personal, sino como una oportunidad espiritual. Cada vez que alguien murmura, critica o intenta desviar, se abre un espacio para que la gracia de Dios intervenga, porque la oración tiene el poder de transformar ambientes, de restaurar corazones, de romper cadenas internas. Cuando la mujer elegida ora por quien la persigue, se vuelve un canal de redención. Aunque el otro no lo sepa, está recibiendo cobertura. Aunque no lo entienda, está siendo alcanzado por misericordia, porque la mujer que ora no pierde su tiempo, está invirtiendo en el reino. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa instrucción no excluye a los que nos han herido. Al contrario, los incluye con mayor urgencia. Porque quien está bajo el dominio de la envidia necesita ser liberado. No necesita más confrontación, necesita más oración. No necesita una reacción carnal, necesita una intervención divina.
Y solo quienes han sido formados en el fuego del proceso pueden entender esto. La mujer elegida no ora por venganza, ora por restauración. Ora para que la cadena del rechazo se rompa. Ora para que la venda del resentimiento se caiga. Ora para que el otro descubra su identidad y deje de vivir comparando. La reacción de intercesión no es debilidad, es autoridad espiritual. Es actuar desde una posición superior, porque quien ora no está huyendo del conflicto, está gobernando sobre él, está elevándose por encima del nivel de la carne y moviéndose en la dimensión del espíritu. En esa dimensión no hay orgullo, no hay resentimiento, no hay deseo de venganza, hay compasión, hay discernimiento, hay una visión eterna. La mujer que ha sido marcada por Dios sabe que su verdadera guerra no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que operan a través de ellas. Efesios 6:12 lo afirma con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. La intercesión es una respuesta que desarma al enemigo, mientras espera que reaccionemos con furia, con palabras duras, con actitudes defensivas. Dios nos llama a responder con oración. Esa oración no solo protege el corazón de quien la hace, también desactiva los planes de las tinieblas. Porque el amor expresado en oración es un fuego que consume toda obra de maldad. Proverbios 25, 21 o 22 lo dice con sabiduría. Si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Este tipo de amor no es emocional, es espiritual. No nace del deseo, nace del espíritu. Es una decisión consciente de bendecir cuando se espera maldición, de dar cuando se espera rechazo, de cubrir cuando se espera exposición. Esa decisión es la que distingue a la mujer elegida. No por lo que hace en público, sino por lo que decide en privado. La verdadera batalla se gana en el secreto, no en la conversación frontal, sino en el clamor silencioso que se eleva al cielo cuando nadie lo ve. Ahí es donde el reino se manifiesta con poder, y ahí es donde la mujer elegida encuentra su mayor victoria. Ninguna crítica puede quebrar a una mujer que ora. Ningún ataque puede destruir a quien ha aprendido a arrodillarse. Ninguna envidia puede prosperar contra quien ha hecho de la intercesión su arma. Porque Dios pelea por las que oran, respalda a las que aman, honra a las que bendicen y exalta a las que se humillan. En Lucas 6:28, Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Este mandato no es una carga, es una estrategia. Una puerta hacia la verdadera victoria, un camino hacia una gloria que no depende de lo que otros hagan, sino de lo que nosotras decidimos hacer en obediencia. Hay una verdad inquebrantable que ninguna envidia, ningún rechazo y ninguna oposición puede cambiar. La luz que Dios ha encendido en una mujer elegida no puede ser apagada por la oscuridad que la rodea. Esa luz no nace del talento, del reconocimiento, ni de las circunstancias. Nace del Espíritu. Es fruto de una identidad sellada en los cielos y alimentada en la intimidad con Dios. Por eso no importa cuántas voces intenten minimizarla, cuántas puertas se cierren o cuántos corazones se enfríen a su alrededor. Lo que Dios ha puesto en ella arderá con fuerza, no porque sea vista, sino porque es verdadera. En Mateo 5, 14, 16 Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La mujer elegida lleva esa luz como una marca indeleble. No la enciende cuando le conviene, no la apaga cuando le resulta incómoda. Esa luz está diseñada para manifestarse incluso en los entornos más hostiles, para brillar cuando otros se esconden, para señalar el camino cuando todo parece confuso. No es una luz artificial,
Es una llama que ha sido soplada por el aliento de Dios. La oscuridad no tiene poder sobre la luz. Puede intentar rodearla, atacarla, intimidarla, pero nunca podrá apagarla. Juan 1:5 lo declara con autoridad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa promesa no es una metáfora, es una realidad espiritual. Cuando una mujer ha sido apartada para iluminar, cada intento de silenciarla solo termina amplificando su propósito. Porque Dios usa incluso la persecución para darle visibilidad. Usa la resistencia para posicionarla. Usa la prueba para pulir el brillo de su llamado. No porque dependa del escenario, sino porque su presencia misma transforma el ambiente. El enemigo teme a la mujer que no se rinde. Teme a la que ha entendido que su valor no cambia con la opinión ajena, que su identidad no fluctúa con la aceptación de otros, que su fe no se apaga con la crítica. Esa constancia, esa firmeza, esa paz inquebrantable son señales de que su luz proviene de lo alto, y cuando el cielo respalda, la tierra no puede contener. En Isaías 61:2, Dios da una instrucción profética: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esa palabra no depende del entorno, se cumple a pesar de él. La mujer elegida no está llamada a adaptarse a las tinieblas, sino a confrontarlas con su presencia. No con gritos ni discusiones, sino con su integridad, su compasión, su fe. Su vida misma es una declaración, su manera de hablar, de servir, de resistir. Todo lo que hace comunica una verdad mayor, y esa verdad incomoda a quienes han aprendido a vivir en la sombra. Pero no está llamada a ocultarse, está llamada a permanecer firme, con la certeza de que su luz no es solo para ella, sino para impactar a otros. Dios no enciende una llama para esconderla, la enciende para que arda y consuma toda oscuridad que la rodea. Y cuando una mujer se mantiene fiel a esa llama, cuando decide no apagarla por presión ni por miedo, Dios se encarga de abrir los caminos, de preparar los espacios, de amplificar su voz, no porque ella lo haya buscado, sino porque Él lo ha determinado. Y lo que Dios determina, nadie lo puede detener. En Filipenses 2:15, Pablo exhorta a vivir como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Esa es la misión: resplandecer sin perder la pureza, permanecer sin comprometer la verdad, caminar con firmeza, aunque la tierra tiemble, porque la oscuridad no es un obstáculo, es el escenario perfecto para que la luz cumpla su propósito. Y cuando esa luz proviene de Dios, no hay sistema, estructura o circunstancia que la pueda apagar. Ser elegida no es un adorno espiritual, es un llamado a una vida que incomoda al sistema del mundo. No se trata de caminar entre aplausos, sino de avanzar con convicción, incluso en medio del rechazo. La mujer elegida no necesita que la entiendan, necesita mantenerse fiel, porque su elección no fue el resultado de una votación, ni de una simpatía colectiva. Fue una decisión soberana del cielo, escrita en el corazón de Dios mucho antes de que otros tuvieran una opinión sobre ella. Esa elección es irrevocable y con ella viene una responsabilidad sagrada: vivir como quien ha sido sellada para cumplir una misión eterna. La envidia que se desata sobre la mujer elegida no es el centro de su historia, es apenas una sombra que intenta distraerla de lo que verdaderamente importa. Porque mientras las voces externas discuten sobre su valor, ella está llamada a mirar hacia arriba, hacia el lugar donde se definen los destinos. El trono de Dios no está contaminado por rumores. Allí no hay confusión, ni competencia, ni sospecha. Solo hay claridad, verdad y propósito. Y es desde esa altura que debe aprender a vivir.
no para demostrar nada, sino para cumplir todo. No hay un llamado sin carga, ni una promesa sin proceso. Pero la carga del llamado no pesa más que la gloria que espera al final del camino. Y ese peso, cuando se lleva en obediencia, se convierte en fortaleza. La mujer que ha sido procesada por la envidia, por la oposición, por la incomprensión, no es la misma al final. Es más firme, más sabia, más luminosa, porque ha sido labrada en lo profundo, y lo que ha sido trabajado en lo secreto, Dios lo respalda en público. No porque necesite exaltarla, sino porque ha decidido usarla. La señal más clara de que una mujer ha entendido su elección no es la elocuencia con la que habla de su propósito, sino la serenidad con la que camina a pesar del ruido. Su enfoque no está en el conflicto, sino en el cumplimiento. No necesita defender su lugar, porque sabe que Dios la puso allí. No busca atajos, porque confía en el proceso. No se desespera por el tiempo, porque entiende que lo eterno no se mide con prisa. Cuando una mujer elegida abraza su identidad sin vergüenza, sin temor y sin ceder al deseo de encajar, su sola presencia se vuelve una amenaza para todo lo que es falso. No necesita gritar para que su autoridad se note. No necesita competir para ser reconocida. Su vida misma es una declaración. Es un acto de obediencia que desarma estructuras y rompe esquemas. Porque ha aprendido que el verdadero poder no está en ser vista, sino en ser enviada. No en ser celebrada, sino en ser fiel. En esta generación, Dios está levantando mujeres que no buscan protagonismo, sino impacto eterno. Mujeres que no negocian su esencia por pertenencia. Mujeres que saben que la envidia no es un obstáculo, sino una señal de que están avanzando. Que comprenden que la oposición no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Mujeres que entienden que su elección no las hace mejores, sino más responsables. Y si tú eres una de ellas, si en tu espíritu algo ha resonado profundamente, no te detengas por el ruido, no frenes por la crítica, no escondas la luz por miedo a incomodar. Lo que Dios ha encendido en ti es necesario, no solo para ti, sino para otros que están esperando que camines con valentía. Tu fidelidad puede ser el faro que otros necesitan para salir de la confusión. Tu perseverancia puede ser la llave que abra caminos para las que vendrán detrás. Dios no desperdicia elección. Si Él te eligió, es porque hay algo eterno que debe manifestarse a través de ti. La envidia será parte del trayecto, pero no define tu destino. El llamado sigue en pie, la promesa sigue vigente y el cielo te respalda, sigue caminando.